Hoy es un día muy importante para nuestra Facultad de Derecho y para la Universidad La Salle. Siguiendo la tradición de antiguas universidades europeas surgidas durante la Edad Media, como la Universidad de París, o la Universidad de Bolonia, o la Universidad de Salamanca, hoy nuestra facultad recibirá la Cátedra Prima. Ustedes saben que la palabra cátedra proviene del latín y significa un gran sillón con ornamentos en el que se sentaba el obispo que oficiaba la liturgia. Esta palabra también fue usada por las universidades antiguas para referirse a la silla en la que se sentaba el profesor y en la cual, frente a sus estudiantes, daba su clase, su cátedra. Tanto el obispo como el profesor eran personas con alta dignidad e importancia dentro de la comunidad, a quienes había que escuchar con atención, pues tenían cosas muy importantes que decirnos. Y es el caso el día de hoy. El excelentísimo embajador Takase de Japón en México nos acompaña para marcar el inicio de nuestro curso académico. No obstante nuestras diferencias culturales, históricas y geopolíticas, Japón y nuestro país han sido naciones amigas y socios comerciales estratégicos. En México admiramos del pueblo japonés su ética de trabajo, su disciplina y su prosperidad. Es un pueblo amigo del que siempre podemos aprender. Es por ello que tener la oportunidad de escuchar las palabras del embajador de Japón en México es de gran importancia para nuestra universidad y, por supuesto, nos llena de orgullo. Sin duda, nuestros estudiantes de Derecho y en especial los estudiantes de Relaciones Internacionales recordarán este día como el momento en el que tuvieron la oportunidad de conocer la historia y la actualidad de las relaciones entre dos grandes naciones de viva voz de uno de sus principales actores. Bienvenido, excelentísimo señor embajador, a nuestra Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, México. Estimados estudiantes y docentes, les agradezco su presencia esta tarde y les deseo un excelente semestre. Indivisa Manet. Agradecemos las palabras del maestro José Luis Cárdenas Fernández. La primera actividad del nuevo curso es una conferencia magistral o cátedra prima, impartida a la comunidad universitaria por un personaje notable que aborda un tema de interés general. Tenemos el honor de iniciar las actividades académicas del siglo agosto 2021, enero 2022, con la presentación de la cátedra prima a cargo del excelentísimo señor Yasushi Takase, embajador de Japón en México, con el título Las relaciones bilaterales Japón-México. Me permitiré dar lectura a una breve síntesis de la trayectoria profesional del excelentísimo señor Yasushi Takase. El embajador Yasushi Takase nació el 18 de junio de 1957. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Tokio. Cuenta además con un posgrado en la Escuela Diplomática de Madrid, España. Ingresó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón en 1982. Fue coordinador senior en la primera división de organizaciones internacionales en el Departamento de Asuntos Económicos. Entre 1999 y 2004 se desempeñó como director, primero de División de Comercio de Servicios y posteriormente de la Segunda División de América Latina y el Caribe. Fue ministro en la representación permanente de Japón ante las Naciones Unidas entre 2004 y 2007, y entre 2007 y 2009, ministro en la representación permanente de Japón en Ginebra. En 2009, se desempeña como ministro en la Embajada de Japón en México. En 2011, es nombrado subdirector general en el Departamento de Asuntos Económicos del Departamento de Asuntos de América Latina y el Caribe, y un año después, director general adjunto. En 2013, es nombrado cónsul general en el Consulado General de Japón en Río de Janeiro. En 2014, director general del Departamento de Asuntos de América Latina y el Caribe. En 2017, es nombrado embajador de Japón en México. Les recordamos que al concluir la conferencia, se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Les pedimos que vayan realizando sus preguntas en el chat.
Bienvenido, excelentísimo señor Yasushi Takase. Es un honor tenerlo con nosotros en esta cátedra prima. Le cedo la palabra. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Saludos al maestro Jorge Manuel Iturbe Bermejo, vicerrector, al maestro José Luis Cárdenas, director de Facultad de Derecho, distinguidos miembros de la Presidium, amigas y amigos estudiantes de la Universidad de La Salle. Antes que nada, quisiera expresar mi profundo agradecimiento a la Universidad de La Salle y a la Facultad de Derecho en particular por su amable invitación a esta ceremonia de la inauguración del nuevo ciclo lectivo. Es un gran honor y placer para mí poder compartir este espacio con todas y todos ustedes y hablar sobre nuestra relación entre Japón y México. Pues otro día yo estuve paseando o caminando por Condesa y encontré con su universidad y me parecía muy bonita y muy elegante. Pues en Japón La Salle no tiene la universidad, no creo, pero sí tiene la preparatoria. La preparatoria de La Salle tiene muy buena fama en Japón, aunque está ubicado en la parte sur de Japón y está bastante lejos de Tokio, y aunque es una preparatoria solo para los chicos, pero todavía tiene muy buena fama. Por eso yo me siento muy honrado esta tarde poder hablar ante ustedes. Pues esta tarde voy a hablar sobre nuestra relación entre Japón y México. Quiero exponer primero que los dos países tienen una larga historia de amistad e intercambio de más de 400 años. Segundo, que nuestras relaciones actuales son dinámicas y se extienden en varios sectores. Y por último, quiero decirles que queremos seguir abriendo nuevos horizontes en nuestras relaciones futuras. Pues como ustedes pueden ver, y como dije ya, Japón y México tenemos más de 400 años de intercambios. En 1609, Don Rodríguez Rivero, ex gobernador interino de las Islas Filipinas, y su comitiva se naufragó cerca de Japón, y los pescadores y las pescadoras de la aldea sacaron y ellos quedaron allí en Japón durante un año y después de un año Shogun Tokugawa de aquel tiempo le dio un barco para que ellos regresen a Nueva España o a México. Y de hecho, pues, Don Rodríguez Rivero y su comitiva pudieron regresar a México sanos y salvos. Y un año después, el virrey de Nueva España mandó una misión a Shogun Tokugawa para agradecer este rescate y regaló un reloj que es el reloj de tipo occidental más antiguo en Japón. Un año más tarde, un señorío federal mandó otra misión de samurái a México y hasta España y hasta Roma. Uno de los objetivos de la misión, de esta misión de samurái, fue establecer relaciones comerciales directas entre Japón y Nueva España. Sin embargo, lamentablemente, toda la misión se fracasó por causa del cambio de la política del Japón, que cerró sus puertas
hacia los países extranjeros. La siguiente lámina, por favor. En la época moderna, Japón abrió sus puertas a los países extranjeros, pero las grandes potencias occidentales como Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, etcétera, etcétera, ellas hicieron a Japón firmar tratados en términos desiguales. Japón estaba sufriendo mucho de estos tratados desiguales y desventajosos. México fue el primer país que firmó un tratado en términos de igualdad con Japón. Y este tratado fue la base para que Japón renegociara tratados con otros países. Por eso, en ese sentido, creemos que este tratado con México abrió un nuevo horizonte diplomático para nosotros. Para México fue el primer tratado que concertó con un país asiático, y eso quiere decir que Japón, entre los países asiáticos, tenemos la relación diplomática más larga con México. La siguiente lámina, por favor. 9 años después del establecimiento de las relaciones diplomáticas, en 1897, la primera migración organizada hacia Latinoamérica llegó a Tapachula, Chiapas. Pues ellos vinieron aquí a México para cultivar café, pero sí fracasaron. Pero con mucha dificultad, esperando muchas dificultades y con muchos esfuerzos, al final ellos lograron éxito en otros tipos de agricultura o en negocios. Desde entonces llegaron muchos japoneses en distintas partes de México. Ellos tenían que trabajar mucho para superar las dificultades de desenvolverse en un medio diferente y trabajaban arduamente para hacer contribuciones al desarrollo de México. Este espíritu de trabajo continúa presente en la sociedad Nikkei, o los dientes de migrantes japoneses, y creemos que es una de las bases en que se fundamenta la confianza de México hacia Japón. Pues actualmente se cuenta con más de 70.000 Nikkeis en México, y vamos a celebrar el 125 aniversario de la llegada de los migrantes japoneses el año que viene. Y durante la larga historia de nuestras relaciones bilaterales, abundan muchos hechos históricos que contribuyeron a desarrollar las relaciones de confianza mutua. El episodio de aquí, del refugio de la familia del presidente Madero en la legación japonesa durante la decena trágica, es uno de estos episodios. Había la familia del presidente Madero, su esposa, sus hermanas, sus padres, eran más o menos 30, y ellos todos fueron a la legación de Japón. En aquel tiempo todavía no tuvimos embajador, entonces no se llamaba a la embajada, se llamaba a la legación, pero allí pasaron unas noches la esposa del presidente Madero, y después ellas regresaron al castillo de Chapultepec, pues aquel tiempo la residencia oficial del presidente, sano y salvo. Pues así, y hemos venido ayudándonos en los tiempos difíciles. La siguiente lámina, por favor. Pues ahora quisiera tocar nuestras relaciones actuales. Pues Japón ha venido desarrollando sus relaciones con los países latinoamericanos, incluyendo México, por supuesto, sobre la idea de trabajar juntos, sobre todo en 3 áreas, como ustedes pueden ver aquí,
primero es progresar juntos, eso quiere decir fortalecer nuestras relaciones económicas. Y segundo juntos es liderar juntos, eso quiere decir cooperar en los temas globales y así liderar la comunidad internacional juntos. Tercero juntos es inspirar juntos, eso o profundizar intercambio, así que nos inspiramos uno a otro, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Y también más recientemente, Japón anunció su iniciativa para fortalecer la conectividad con los países latinoamericanos, también en 3 áreas. Bueno, primero es conectividad económica, segundo es conectividad de valores y tercera es conectividad de sabiduría. La siguiente lámina, por favor. Pues esta tarde quisiera explicar la actual situación de nuestras relaciones bilaterales entre 3 ámbitos, siguiendo los 3 puntos que mencioné hace poco. Pues primero, ámbito económico, ¿no? Nuestras relaciones económicas actualmente son muy sólidas, sostenidas por los 2 acuerdos. Uno es el acuerdo bilateral de asociación económica entre Japón y México y otro es el acuerdo de asociación transpacífico o CPTPP en los signos ingleses. El primer acuerdo, el acuerdo de asociación económica, entró en vigor en 2005 y para Japón fue el segundo acuerdo de este tipo. Y en el sentido de que este acuerdo con México contiene muchos aspectos sustanciales, se puede decir que este acuerdo también abrió un nuevo horizonte para la política de comercio exterior de Japón. El segundo tratado, pues el Acuerdo de Asociación Transpacífico, o CPTPP, entró en vigor a los finales de 2018. Este acuerdo actualmente tiene 8 países miembros. Sin embargo, pues, también este acuerdo reforzó mucho los términos bilaterales entre Japón y México también. Pues hablando de nuestras relaciones comerciales, actualmente Japón es el 6º socio comercial de México y también el segundo destino de las exportaciones agropecuarias mexicanas. México exporta a Japón carne de res, carne de puerco, aguacate, mango, espárragos, atún y cerveza y tequila, entre otros. La siguiente lámina, por favor. Sí, otro aspecto muy importante en nuestras relaciones económicas es la inversión directa de Japón en México. En esta gráfica pues, solo enseña las inversiones directas de España, Canadá, Japón y Alemania. Pues aquí no aparece la inversión de grandes inversiones, ¿no? En México, pero aquí no aparece la línea que representa a los Estados Unidos, que tiene la inversión muy grande que no se puede caber en esta gráfica. Pues, como ustedes pueden observar esta gráfica, recientemente Japón ha venido invirtiendo en México entre 1.500 y 2.500 millones de dólares anualmente en México. La siguiente lámina, por favor. Esta es la gráfica de inversión directa acumulada. Actualmente Japón es el 4º mayor inversionista en México, después de los Estados Unidos, España y Canadá. Y Japón es el mayor inversionista entre los países asiáticos. La siguiente lámina, por favor. Con estas inversiones directas aumentó drásticamente o dramáticamente
el número de las empresas japonesas establecidas en México. Como ustedes pueden ver, actualmente tenemos unas 1.300 empresas japonesas establecidas en toda la República. Y esta cifra representa la mayor presencia de Japón en toda América Latina. Y con ese aumento de las empresas japonesas, también el número de los residentes japoneses en México ha incrementado mucho. Y ahora se puede contar más de 12.000 residentes japoneses aquí en México. La siguiente lámina, por favor. Pues la mayoría de las empresas japonesas están en el sector automotriz y en la región de Bajío. Ya contamos con los principales armadores, como ustedes pueden ver aquí. Ya tenemos Mazda, Toyota, Honda y Nissan. En el caso de Nissan, ya lleva más de 50 años operando en México. Y pues, siguiendo a estos armadores, los proveedores de las partes japonesas vinieron a establecerse aquí en México, y en total ahora se puede contar a 1.300, ¿no? Pues lo importante aquí es que estas empresas japonesas no solamente generan empleos, sino ellas también contribuyen al desarrollo local a través de transferencia tecnológica y sobre todo a través de formación de los jóvenes trabajadores mexicanos. Pues el gobierno de Japón también lo apoya. Nuestra agencia de cooperación internacional estableció unos cursos de ingeniería, pues, y también ofrecemos becas para atender varios cursos en Japón. La siguiente lámina, por favor. Pues, este mapa enseña a la inversión japonesa en el sector energético. Como ustedes pueden observar, tenemos inversiones en generación de electricidad solar, eólica y con gas natural en varios lugares de México. La siguiente lámina, por favor. Ahora, cooperación en el ámbito internacional. Japón y México son socios estratégicos globales que comparten valores fundamentales como libertad, democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, libre comercio, etc. Y los dos países trabajamos juntos a enfrentar o resolver los retos globales para liderar la comunidad internacional. Es, por ejemplo, en el campo de desarme y no proliferación nuclear, medio ambiente, reducción del riesgo de desastres, empoderamiento de las mujeres, fortalecimiento del Estado de Derecho y también promoción de la economía abierta y el libre comercio. La siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de nuestra cooperación internacional. Japón y México, los dos países sufren de desastres naturales, tales como terremotos, huracanes y tifones. Y después del sismo de 1985, con el apoyo de Japón, México fundó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CONAPRED se llama. Y desde entonces, Japón y México hemos venido cooperando para prevenir y disminuir el riesgo de desastres naturales.
Actualmente, a través del CENAPRE, Japón y México juntos estamos extendiendo nuestras experiencias y conocimientos hacia otros países latinoamericanos, sobre todo a los países de Centroamérica, quienes también sufren de terremotos y huracanes, ¿no? Y en 2011, cuando Japón sufrió un gran terremoto en el noreste de nuestro país, estuve aquí en México trabajando en la embajada y México mandó un equipo de rescate y yo todavía recuerdo muy bien que muchos mexicanos expresaron su solidaridad y mandaron donación a los damnificados japoneses. Pues así hemos venido apoyándonos en tiempos difíciles. La siguiente lámina, por favor. Pues el tercer eje del fortalecimiento de nuestras relaciones es desarrollar intercambios. Pues afortunadamente los dos países, Japón y México, los dos países tienen diversos atractivos. Pues en caso de Japón, ya como ustedes saben muy bien, de anime o la comida japonesa. La siguiente lámina enseña. También tenemos los bellos paisajes con naturaleza, tradición y modernidad. La siguiente lámina, por favor. Pues, intercambios actuales entre Japón y México son muy activos y se extienden en diversos ámbitos, como ustedes pueden ver aquí. Por ejemplo, en el caso de intercambio cultural, tenemos intercambios desde la cultura pop hasta la cultura tradicional. Y en cuanto a turismo y gastronomía, los dos países tienen gran potencia en ambas direcciones, ¿no? Y estamos promoviendo eventos de promoción de sake o seminarios de turismo. Y actualmente, bueno, yo diría la comida japonesa está de moda aquí en México y actualmente se puede contar con 1000 restaurantes japoneses en México. Pues esto es la cifra del año pasado y por supuesto, pues lamentablemente por causa de pandemia, la cifra ha disminuido bastante, pero todavía pudimos contar alrededor de 1000 restaurantes japoneses aquí en México. Y yo creo que pues, intercambio académico es muy importante. Japón y México tenemos más de 300 convenios entre diversas universidades japonesas y mexicanas. Y hay muchos intercambios de estudiantes y de investigadores y de otros tipos. Y pues ya hace 2 años se celebraron aquí la 4ª cumbre de rectores de las universidades japonesas y mexicanas, aquí en la Ciudad de México, en la sede de UNAM y del CURMEX. También tenemos muchos intercambios deportivos, pues en Japón también box y lucha libre es muy popular, son deportes muy populares y tenemos intercambios de boxeadores y luchadores entre los dos países. Pues el flujo de las personas en ambos sentidos estaban creciendo muy rápidamente hasta el año 2019. Pues actualmente tenemos un vuelo directo entre Tokio y la Ciudad de México y con estos vuelos incrementó mucho el flujo de las personas en ambos sentidos. Y
En estas se incluyen no solamente turistas, sino también hombres y mujeres de negocio, estudiantes, académicos, artistas y también deportistas. Sin embargo, pues, como ustedes pueden ver, la cifra cayó drásticamente en 2020 por causa de la pandemia de COVID-19. Son las situaciones actuales de nuestras relaciones entre Japón y México. Pues ahora ya para terminar, quisiera abordar un poco el tema de hacia dónde vamos. La siguiente lámina, por favor. Pues hacia el futuro seguiremos buscando la nueva frontera o nuevos horizontes para dos países. Pues al comienzo de este año, el 4 de enero, nuestro ministro de Asuntos Exteriores de Japón, señor Motegi, visitó a México y sostuvo reuniones con el canciller Marcelo Ebrard y con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Fue su primera visita de nuestro ministro de Asuntos Exteriores, su primera visita extranjera de este año, y México fue el primer destino de su viaje a 5 países latinoamericanos. Durante la reunión con el secretario Marcelo Ebrard, los dos cancilleres abordaron diversos temas, como ustedes pueden ver aquí. Primero, el ministro Motegi le afirmó su intención de que Japón fortalezca aún más la colaboración estratégica con México. Ellos hablaron sobre la cooperación para superar la pandemia y el desarrollo de la relación económica entre los dos países. Pero, sobre todo, nuestro ministro Motegi enfatizó la importancia de estrechar la cooperación para el mantenimiento y fortalecimiento del orden internacional libre y abierto. El canciller Motegi manifestó su deseo de cooperar aún más con México en los ámbitos regionales e internacionales. Pues, detrás de esta énfasis sobre la cooperación, sobre los temas regionales e internacionales, existe la preocupación sobre la situación internacional, donde se puede observar unos cambios en el equilibrio de poder, así como la diversificación y complejidad de las diversas amenazas. En la región de Indo-Pacífico se puede observar algunos desarrollos preocupantes, por ejemplo, el desarrollo militar o las actividades con la intención de cambiar el status quo unilateralmente. Bajo este escenario, Japón está esforzándose para promover la paz, la estabilidad y la prosperidad, fortaleciendo el orden internacional libre y abierto de la región y también del mundo, en colaboración con otros países con quienes compartimos los valores fundamentales. Y en ese sentido, cooperación con México en el ámbito regional e internacional será más y más importante. Pues la pandemia de COVID-19 es el otro factor preocupante para todos nosotros. Todos los países del mundo siguen sufriéndose de la crisis sanitaria y también económica causada por la pandemia.
En ese sentido, las empresas japonesas en México reanudaron sus operaciones tomando las medidas muy estrictas para proteger sus trabajadores, para prevenir los contagios entre sus trabajadores, y están contribuyendo a la recuperación económica de México. Es muy importante seguir adelante reforzando las cadenas de valor en la región. Pues México es miembro de los acuerdos económicos de TEMEC y también de CPTPP, y ocupa un lugar muy importante para conectar los dos mercados importantes de América del Norte y el de Asia-Pacífico. México y Japón tienen que aprovechar esta posición muy ventajosa de México como un hub importante de las cadenas de valores en esta región de Asia-Pacífico y de América del Norte. Pues, y también mirando hacia la sociedad de post-COVID-19, el gobierno de Japón está promoviendo la digitalización, la ecoinversión sostenible y la infraestructura de calidad. En cuanto a la digitalización, pues estamos listos a compartir nuestra experiencia en el desarrollo del sistema de 5G de telecomunicación, y ya estamos introduciendo aquí en México un sistema de telemetría médica para el monitoreo vía remota de pacientes, por ejemplo. Desde el punto de vista sanitario y médica, Japón considera que se debe responder a este tipo de crisis causada por la pandemia bajo una perspectiva de mediano a largo plazo, a fin de fortalecer los sistemas de salud de cada país para que puedan enfrentar de manera más eficaz las enfermedades infecciosas. Aquí en México también el gobierno de Japón está proporcionando ambulancias, camas y otros equipamientos médicos a los hospitales mexicanos a través de la UNOPS, Oficina de las Naciones Unidas de Servicios, para asistir al fortalecimiento del sistema de salud de este país, de México. En medio de esta situación muy difícil y complejo de la pandemia, pues, se celebraron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los japoneses estaban experimentando otro auge de contagios y pues, bueno, sigue estando sufriendo del auge de contagios, y mis colegas en Japón trabajaron muy arduamente para realizar unos juegos seguros para todos. Se implementaron estrictas medidas para prevenir los contagios, y los atletas también tuvieron que seguir estas medidas que se llamaron burbuja. Pero muchos japoneses mandaron ánimo a los atletas, como ustedes podrán ver en esta foto de arriba a derecha. Aquí enseñan los niños de Hiroshima, que es la prefectura de anfitrión a los atletas mexicanos. Los niños están mandando ánimo a los atletas mexicanos. Y pues, a pesar de las dificultades, los atletas olímpicos lograron tocar el corazón de muchas personas del mundo, y a través de sus increíbles desempeños o rendimientos nos dieron ánimos para seguir, ¿no? Para seguir enfrentándonos
con esta difícil situación de la pandemia. Yo quisiera felicitar a ustedes o felicitar a la selección mexicana de fútbol, quien consiguió la medalla de bronce jugando el partido contra Japón, contra la selección de Japón. Pues ya a partir de la siguiente semana comenzarán los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Esperemos que estos Juegos también se lleven a cabo con gran éxito y que la energía de los paraatletas nos den fuerza a todos para vencer al COVID-19. Pues por último, pues quisiera reiterar la importancia del intercambio académico entre los dos países. Pues lamentablemente todavía no conocemos cuándo podríamos celebrar la 5ª cumbre de lectores Japón-México en Japón la próxima vez. Sin embargo, de todos modos, es muy importante este intercambio académico. Pues en esos momentos actuales es importante para salir adelante de esta crisis sanitaria, económica y social. Pero intercambio académico es importante sobre todo para conocernos mejor uno a otro entre los dos países y entre los dos pueblos. Y así podremos ir abriendo nuevos horizontes nuevos horizontes en nuestras relaciones bilaterales. Pues ya termino mis palabras reiterando mi agradecimiento por la invitación a esta tarde, a esta ceremonia o seminario muy bonita. Y también quisiera agradecerles a todas y todos ustedes por su participación y por su atención. Muchísimas gracias. Queremos abrir un espacio para preguntas y respuestas para nuestro invitado, que estamos tomando del chat. Obviamente no podremos hacer todas, así que escogeremos algunas importantes. La primera sería, señor embajador, ¿cuál sería la perspectiva de la colaboración conjunta entre México y Japón en la APEC, la OCDE y el G20, con el actual gobierno de Joe Biden? Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy importante, creo. Japón y México, como dije o expliqué en mi charla, compartimos los valores fundamentales muy importantes, ¿no? Libertad, democracia, imperio de la ley, libre comercio. Y es muy importante, los dos países trabajamos juntos. De hecho, estamos cooperando en varios sectores, pero en nuestros foros internacionales o multilaterales, como usted ha mencionado, APEC, o OCDE o G20. Sobre todo en esta situación muy difícil, donde todo el mundo está sufriendo de la crisis de pandemia, la crisis económica, crisis sanitaria, crisis económica y crisis social. Japón estamos tratando de cooperar, por ejemplo, acerca de la vacunación o acerca de reacción contra la COVID-19. Japón y México tenemos una posición muy cerca, que quiere decir, pues, todo el mundo hay que cooperar juntos para esta pandemia. En el caso de Japón, por ejemplo, estamos dirigiendo a la comunidad internacional para agregar la asistencia financiera
para proporcionar vacunas a los países, pobres a través del sistema COVAX, se llama. Nuestro primer ministro, señor Suga, presidió una conferencia con este objetivo. Así, pues, actualmente creo que hay muchas áreas donde México y Japón tenemos que trabajar juntos, tenemos que liderar la comunidad internacional juntos. Muchas gracias, señor embajador. El maestro Rafael Sorzano nos comparte una pregunta, la voy a leer tal cual. Buenas tardes, agradezco y felicito al excelentísimo embajador su ponencia. Mi pregunta es, desde la óptica japonesa, ¿qué acciones podría realizar México, un país reconocido a nivel internacional por su búsqueda de la solución pacífica de las controversias, para contribuir con las acciones de Japón que buscan fomentar una región del este de Asia libre de conflictos? Agradezco de antemano su respuesta y le deseo una excelente tarde. Pues muchas gracias. Pues, como ya mencioné, este punto es un punto muy importante para nosotros, como enfatizó nuestro ministro de Relaciones Exteriores, señor Motegi, y cuando él vino aquí, bueno, conversó con el canciller, tuvo una reunión o diálogo con el canciller Marcelo Ebrard, y pues, de hecho, pues, nosotros pusimos este punto de mantener la paz y prosperidad en la región de Asia-Pacífico. Pues México es un país muy importante de esta región Asia-Pacífico, forman parte de este acuerdo transpacífico, acuerdo de asociación transpacífico. Pues Japón y México, de hecho, lideramos la negociación de para llegar a acuerdo sobre este acuerdo de asociación económica transpacífico. Así, pues en varios temas, creo que nosotros podemos ir cooperando para no sé cómo se dice, para difundir la idea de imperio del rey, difundir Estado de Derecho y también promover la prosperidad de la región. Muchísimas gracias, señor embajador. Una pregunta más que nos comparten a través del chat. Ante la situación de emergencia por la pandemia, ¿cuáles son las medidas que el gobierno del primer ministro Suga está implementando en Tokio y las ciudades aledañas previo al inicio de los Juegos Paralímpicos? Sí, muchísimas gracias. Es un punto muy importante para nosotros. Como dije, lamentablemente en Japón, los japoneses están siguiendo o sufriendo de esta pandemia de COVID-19. Bueno, estamos esperando que ya van a tocar a la tope. Sin embargo, pues hasta ahora sigue aumentando el número de contagiados. Pero algo semejante entre Japón y México en ese sentido es también nosotros, los japoneses, el gobierno de Japón, tampoco introdujimos este toque de queda. Aunque reducimos mucho las actividades económicas y también promovimos teletrabajo, y pues, bueno, cerramos restaurantes a partir de las 6 a partir de las 8 de la noche y tal, y pues prohibimos la venta de alcohol. Estas cosas hicimos, pero en la esencia, en el fondo, no hicimos toque de queda. En ese sentido, nuestras políticas son muy
y parecidas, ¿no? En ese sentido. Pero como dije, pues estamos tratando de reducir el flujo de las personas para minimizar la conglomeración, que la gente no se junte demasiado. Y por supuesto llevamos cubrebocas siempre, lavamos las manos frecuentemente y estas cosas, ¿no? Y pues como dije, mis compañeros en Japón están trabajando mucho para implementar diversas medidas sanitarias para que podamos celebrar unos juegos sanos. Y en ese sentido, pues, yo me siento muy, ¿cómo se dice?, agradecido que, pues, durante los Juegos Olímpicos no había brote de contagios, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, relacionado con esta pregunta, si nos pudiera compartir un balance general, digamos, de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Sí, como dije, pues tuvimos mucha preocupación de contagios, pero al final, bueno, había algunos contagiados dentro de los atletas también, pero en lo general creo que podemos decir que podemos contenerlos, ¿no? Y pues, pero de todos modos, los desempeños sobresalientes, los rendimientos sobresalientes de los atletas nos dieron una emoción muy grande y también una fuerza para seguir adelante, para enfrentarnos con esta situación muy difícil. Y espero que lo mismo van a ocurrir en los Juegos Paralímpicos. Muchísimas gracias, señor embajador. Y para finalizar, una pregunta que de alguna manera compendia inquietudes que están en el chat es, ¿qué consejo usted le podría dar a un estudiante de Relaciones Internacionales, a un estudiante de Derecho, para continuar con su carrera, para continuar con su vida profesional? Pero no sé. Bueno, no sé. Pues creo que este mundo actual, la comunidad internacional actual, es muy interesante, ¿no? Como dije, pues está cambiando la balance del poder y también muchos sistemas existentes están sufriendo unos problemas. Y pues si ustedes pueden seguir teniendo interés en estas cosas, creo que sería muy interesante seguir estudiando sobre la situación internacional, sobre la comunidad internacional y también pues, el estudio de derecho asistirán mucho a entender este mundo tan complejo como ahora. Agradecemos al excelentísimo señor Yasushi Takase la presentación de esta notable cátedra prima que seguramente contribuirá para alentar a nuestros estudiantes en el inicio de este nuevo ciclo escolar.